Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder continuar aprendiendo acerca de la distribución de los electrones en la nube electrónica, veremos el día de hoy cómo es que se pueden distribuir de manera ordenada y en función de los subniveles los electrones en orden creciente a su energía relativa. Aprenderemos el diagrama de Moller y los principios que fundamentan la estructura de la configuración electrónica generalizada. Acompáñenme a ver entonces este interesante capítulo dirigido para ustedes chicos del primer año de secundaria en nuestro curso de química. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que hemos visto hasta la semana anterior, la distribución electrónica en base a los niveles, subniveles y orbitales. Y bien, esta fue la imagen que vimos en la sesión anterior, en la cual observamos claramente hasta un nivel 4, ahí está, nivel 4, es decir, 4 capas, y tenemos en cada uno de ellos los distintos subniveles, S, SP, SPD, SPDF. Pues bien, recordemos que un nivel es la región de la nube electrónica donde se encuentran los electrones con similar valor de energía. Es decir, en cada una de esas, de cada uno de esos discos, se encuentran los electrones que tienen valores similares de energía. Pero, recordemos aquí, que cada nivel se representa con un número. Nivel número 1, número 2, número 3, hasta el número 7, por lo menos lo que tenemos hoy en día en la tabla periódica. Estos niveles también antiguamente se representaban como capas, es decir, la capa K, L, M, N, O, P, Q, correspondientemente a cada uno de los números de los niveles. El número máximo de electrones es 2n al cuadrado, es decir, reemplazamos el valor de n, que es el nivel. Y un subnivel es aquella región del nivel de energía en la que los electrones también existen algunas pequeñas diferencias ligeras en las energías que poseen. Recordemos que los niveles de energía fueron propuestos por Niels Bohr, mientras que los subniveles fueron propuestos por primera vez por Arnold Sommerfeld. Y bueno, los subniveles son S, P, D y F. Y estos subniveles tienen número cuántico L, que estamos viendo aquí justamente, y va desde el 0 hasta n-1. Si estamos hablando de S, P, D y F, serían los valores 0, 1, 2 y 3, correspondientemente para esos 4 subniveles que son los que estamos utilizando. Bueno, vimos también que el número de subniveles está representado por la misma letra N, es decir, de acuerdo al número de nivel. Y el número máximo de electrones por cada subnivel viene dado por la fórmula el doble de 2L más 1, donde L es el número cuántico azimutal. Y bueno, ya vimos los niveles y los subniveles. ¿Qué nos tocaría ver ahora? Los orbitales. Los orbitales son las regiones de la nube electrónica donde la posibilidad o la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Estas regiones tienen un nombre especial. Se les llama REMPE. Por eso son orbitales o REMPE, que es, o su significado es región energética espacial de máxima probabilidad electrónica. Y bueno, los orbitales los representamos con pequeños casilleros. Cuando el casillero cuadradito está vacío, no hay ningún electrón representado por flechitas. Si hay un electrón, se colocaría una flechita hacia arriba. En ese caso el orbital es desapareado. Y en el caso que tenga 2 electrones, un orbital, tendríamos que representarlo con 2 flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Es decir, es un orbital apareado. Y bueno, la siguiente tabla resume lo que hemos visto en relación a los subniveles y a los orbitales. Aquí están los subniveles, SPDF, Sharp, Principal, Diffuse y Fundamental, cada uno con su respectivo número cuántico azimutal, o la letra L, su número de electrones, su representación y el número de orbitales que corresponden a cada subnivel. Ahí está, un orbital S para el tipo S, 3 orbitales para el tipo P, 5 orbitales para el tipo D y 7 orbitales para el tipo F.
Entonces, en conclusión, esto fue lo que vimos la semana anterior. Niveles, subniveles y orbitales. Y bien, hoy nos toca ver entonces la forma de distribuir a los electrones en lo que vimos anteriormente, en los niveles y subniveles primordialmente. Veamos entonces ahora el diagrama de Moller, o también conocido como la regla del serrucho. Esta se emplea para distribuir a los electrones en niveles y subniveles. El diagrama de Moller indica el orden creciente de llenado de los subniveles y niveles de energía de un átomo, dice, de arriba hacia abajo, siguiendo el sentido de las flechas. A estas flechas se refiere. Observen ustedes. Tenemos, así como si fueran anticuchitos, como flechitas, que unen 1S, 2S, 2P, 3S, luego regresamos por acá 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D y 7P, que es lo que actualmente se utiliza. Entonces, este esquema o diagrama fue propuesto para hacer una memoria, o en todo caso una regla mnemotécnica, para que los estudiantes de química podrían utilizarla para representar cualquier configuración electrónica. Este diagrama se sustenta en otros principios que vamos a ver más adelante. Algo curioso es que observen que no existen más subniveles aquí utilizados. Sin embargo, sí están considerados de manera teórica más subniveles. De repente ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con la letra A? O ahí nada más acaban con la letra F, o sea, A, S, P, D, F y ahí nada más terminó. Pues no, teóricamente se consideran más subniveles. G, H, I. Recuerdan que la fórmula del número de subniveles es coincidente con el número de niveles. Pero la razón por la cual no se toman en cuenta estos subniveles G, H, I es porque no tenemos hasta el día de hoy un átomo que utilice esa cantidad de subniveles. Solamente tenemos hasta la tabla periódica, hasta el número 118, es decir, hasta el nivel F es considerado utilizable esa relación de subniveles. Así que por ahora no, pero quién sabe más adelante. Si descubren el siguiente número, elemento químico 119, de hecho que se van a tener que utilizar un subnivel más. Y bueno, entonces, para emplear correctamente este diagrama de Moller, ya sabemos el orden de las flechitas. Ahora hay que saber cómo representar una distribución electrónica. La representación pues consiste simplemente en colocar nivel, subnivel y cuántos electrones tiene, siguiendo esa regla. N, L y la X. La N representa el nivel, la L representa el subnivel y la X el número de electrones. Por ejemplo, si tenemos 4P, 3 significa que hay 3 electrones en el subnivel P y en el cuarto nivel de energía. Si tenemos 3S2, significa que hay 2 electrones en el subnivel S correspondientes al tercer nivel de energía. En suma, lo que acabamos de ver nos resume lo siguiente. La configuración electrónica generalizada, que vendría a ser siguiendo el sentido de las flechas, según el diagrama de Moller, y colocando los electrones que le corresponden a cada subnivel, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, y así sucesivamente siguiendo el orden del diagrama de Moller hasta llegar hasta 7p6, como habíamos predicho aquí en el diagrama de Moller. El último subnivel es 7p, y como tiene 6 electrones como máximo, es 7p6. Acá entiéndase que los números que están como cantidad de electrones para cada subnivel son los electrones máximos que se pueden colocar en cada uno de ellos. Esta es la configuración que ustedes van a tener que aprender, digámoslo así, tal vez de manera mnemotécnica, o sea, de memoria. Ustedes van a tener que elegir una estrategia adecuada. Ya les voy a contar algún tip cuando tengamos la clase a través de la plataforma Zoom. Ahora veamos qué principios son los que fundamentan esta configuración electrónica generalizada. O sea, ¿cómo se llegó a esto? Bueno, el primer principio, estamos hablando del principio de construcción.
también conocido como principio de Aufbau, dado que el término Aufbau significa en el idioma alemán construcción. Bueno, ahora sí aparecen ya los títulos. Entonces, para poder sustentar la configuración electrónica generalizada que vimos en la diapositiva anterior, de acuerdo al diagrama de Moller o regla de Serrucho, entonces, este principio es base para lo que vimos anteriormente, el principio de construcción, según el cual han visto ustedes la configuración electrónica generalizada, ¿no es cierto? Esa relación, esa serie que encontramos de acuerdo al diagrama de Moller, se ha establecido. ¿Por qué? Porque se dice que el orden debe ser de menor a mayor subnivel con energía relativa. Es decir, ordenamos las energías relativas de los subniveles y las colocamos desde el menor hasta el mayor, según la regla que la energía relativa es igual a n más L. ¿Quién es n? Es el número cuántico principal, es decir, el nivel. ¿Y quién es L? Es el número cuántico azimutal o el que corresponde al subnivel. Entonces, acá tenemos algunos tips que se han utilizado para justamente aplicar el principio de construcción. El orbital es más estable cuando tiene la energía relativa más baja posible, es decir, los que están pegados al núcleo. Y cuando dice acá dos orbitales tienen el mismo valor de la energía relativa, es más estable o de menor energía aquel que tiene menor valor de n. O sea, cuando tú empiezas a llenar la configuración electrónica generalizada, si dos subniveles, con su respectivo nivel, claro, contienen o tienen el mismo nivel de energía relativa, es decir, coinciden en la fórmula que estamos viendo, se elige primero al que tiene menor n, menor nivel. ¿Ok? Bien, veamos entonces cómo obtener energía relativa de un subnivel. Acá tenemos un ejemplo. Dice, para el subnivel 2P5. Si acá dice 2, significa que n vale 2. Y como el subnivel es P, acá hay una tablita para SPDF. Tenemos que estos valen 0, 1, 2, 3. Entonces P valdría 1. Si quisiéramos hacer para el siguiente, ¿cómo sería? 4 de 8. N vale 4. Entonces vamos a colocar ahí 4. Y el valor de L, como es D, sería 2. En conclusión, la energía relativa sería 6. ¿Listo? Y a los demás vamos a continuar resolviéndolos en la plataforma Zoom, no hay ningún problema. Sigamos viendo los principios que fundamentan la configuración electrónica generalizada. Y ahora tenemos dos principios. El primero, el principio de exclusión de Pauli, según el cual menciona que solamente en un orbital pueden existir dos electrones, pero con espines opuestos, pues quiere decir con sentidos de giro opuestos o apareados. Bueno, eso cuando ya tendríamos que hacer una configuración electrónica según orbitales. De acuerdo a la práctica que vamos a tener, no va a ser necesario, pero les explico de todas maneras porque está como parte de la teoría. Si tenemos el berilio, que su Z vale 4, ¿cuál sería su diagrama de orbitales? Veamos. Miren, si tenemos el berilio, significa que son 4 electrones. ¿Por qué? Porque como Z vale 4, tiene 4 protones, es decir, tiene 4 electrones. Entonces, si yo coloco en un orbital las flechitas hacia arriba, en un mismo orbital, eso está mal. Y las coloco como flechitas hacia abajo, en uno de los orbitales al menos, también está mal. ¿Cómo debería ser? De acuerdo al principio de exclusión de Pauli. Dice que los electrones no pueden tener el mismo sentido de giro. O sea, no puede ser los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Tiene que ser uno hacia arriba y otro hacia abajo. En el sentido de las flechitas, digo yo, ¿no? Es decir, se representaría correctamente de esa manera. ¿Ok? Y en el caso del principio de la máxima multiplicidad o principio de Hahn, dice que primero debemos ocupar a los electrones en la mayor cantidad de orbitales de un subnivel antes de aparearlos. Por ejemplo, para el nitrógeno, ¿cuál sería su diagrama de orbitales? Veamos, miren. Si tenemos Z que vale 7, significa que son 7 protones, es decir, 7 electrones por distribuir. Observen, tengo acá 4 flechitas apareadas y tengo 3 flechitas que están en el subnivel 2P. Si yo las coloco de esta manera, está mal. ¿Por qué? Porque
no puedo aparear este orbital sin antes haber colocado una flecha en el último orbital. Entonces, primero debo colocar por lo menos una flechita en cada orbital. Y sería de esta manera. Ahora sí, ese diagrama es correcto. Esto es el principio de la máxima multiplicidad, o también llamado la regla de Hahn. Bien, chicos, ahora sí, hemos llegado a la parte de los problemas. En esta parte vamos a resolver solamente los 4 primeros problemas. Entonces, el ejercicio dice, en cada caso realice la configuración electrónica e indique los electrones por niveles en la primera pregunta. Tengo acá al silicio, cuyo número atómico es 14 y su número de masa es 30. Entonces, como me dicen que es 14, significa que tengo 14 electrones por distribuir. Yo les explicaría de esta manera cómo lo resuelvo. Utilizamos primero los subniveles de acuerdo a la regla mnemotécnica. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, etc. En mi caso, solamente voy a utilizar 1, 2, 2, 3, 3. Es decir, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Ahora coloquemos los electrones de manera ordenada y hasta llegar a 14. 2, 2, 6, 2. Y si contamos hasta ahí, ¿cuánto vamos? Sumamos 12. Faltarían 2 electrones. Entonces, 2 en el 3p. Ahora, ya tengo la configuración electrónica. Me faltaría solamente indicar cuántos electrones por cada nivel hay. Estas letras K, L, M, N, O, ya saben que significan los niveles, las capas o niveles. La capa K se refiere al nivel número 1. ¿Cuántos electrones hay en el nivel número 1? Solo observamos que solamente hay 2. En el nivel número 2, o la capa L, tengo acá 2S y 2P, es decir, 2 más 6, 8. En la capa M, que es el nivel 3, tengo 2 y 2, 4. Muy bien. En el caso del hierro, 26, es decir, tengo 26 electrones por distribuir. Por lo tanto, ¿cómo sería? Yo utilizaré, en este caso, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Hasta allí es lo necesario. Y empezamos a distribuir una vez más los electrones de acuerdo a lo que vamos sumando. 2, 2, 6, 2, 3p6, 4s2. Hasta ahí, ¿cuánto vamos? Sumemos 1s2, 2s2, 2p6, van 10. Y acá, otros 10 más, van 20. Como el hierro es 26, faltarían 6. Entonces le colocamos al 3D el valor de 6. Ahí está. Ahora sí, ¿cuántos electrones hay en cada nivel? En la capa K, que es el nivel 1, habrían 2. En el nivel 2, que es la capa L, serían 8. En la capa 3, si ustedes saben, bueno, tengo 3S2, 3P6 y 3D6. Es decir, tengo 14 electrones en la capa M. Y en la capa N, o nivel 4, tengo 2 electrones, nada más. ¿Listo? Bien, pregunta número 2. Haciendo una redundancia de lo que hemos visto anteriormente. Si tengo una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1, ¿cuántos electrones habrá en cada capa según el dibujo? A ver, completemos. En la capa K, donde n vale 1, pues hay 2. En la capa L, donde n vale 2, hay 2 más 6, 8. Y en la capa N, donde n vale 3, hay 1. Ahí está. Muy bien. Pregunta número 3. En la configuración electrónica del sodio, 23, es decir, su Z vale 11, los electrones del último nivel, ¿cuáles son? Veamos. Yo colocaré hasta 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, es decir, el 3D. Colocamos los electrones de manera ordenada, completando 23 electrones. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, y recordemos que hasta allí van 20. Faltarían 3 electrones. Pero, si nos damos cuenta, sí, acabo de rectificar, él dice que el sodio, su peso, o número atómico, mejor dicho, es 23, pero Z vale 11. Lo que tengo que representar es solamente el número atómico.
es decir, lo que me indica cuántos electrones tiene. Si Z vale 11, su número de protones es 11 y por consecuencia lógica, el número de electrones es 11. Entonces, solamente debo utilizar 1, 2, 2 y el 3. Vamos a ver por qué. Tenemos 2, 1s2, 2s2, 2p6 y hasta allí van 10 electrones. Me faltaría 1, entonces 3s1. Sencillito. Como dice la pregunta, ¿cuántos electrones presenta el último nivel? El último nivel sería el nivel 3. Entonces, en el nivel 3 solamente hay un electrón. Y la pregunta 4, un poquito más complicadita. Dice, para un elemento con 6 electrones en la segunda capa, hay el número atómico. Si tienes 6 electrones en la segunda capa, significa que voy a llegar a la configuración electrónica hasta la capa 2. O sea, hasta el nivel 2. Y completamos 1s2, y ahora sí, con cuidado, 2s2, y dice que hay 6 electrones en la segunda capa. Es decir, en el nivel 2 debo completar 6 electrones. Entonces me faltaría 2p4. Por lo tanto, ¿cuál será su número atómico? Observamos que el número de electrones es 4 más 2 más 2, 8. Entonces, haciendo memoria, Z es el número de protones y esto coincide con el número de electrones en el caso del átomo neutro. Es decir, Z valdría 8. Bien, chicos, entonces estas preguntas vamos a continuar resolviendo la siguiente sesión a través de la plataforma Zoom. Y estas preguntas quedarían para que ustedes puedan comprobar lo que han aprendido en esta sesión. Así que muchísimas gracias y felicitaciones si han llegado a este nivel, a este punto del video explicativo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito más acerca de la teoría de la configuración electrónica. Cuídense bastante, chicos. Nos vemos en una siguiente sesión. Hasta pronto.